Hola, queridos amigos de Matermundi. Hola, Jaime. Hola, Beatriz. Bueno, ya sabemos que estás encantado de hacer el programa y deseando empezar. Pues adelante. ¿Te acuerdas, Jaime, que en el programa pasado estuvimos hablando del final ya del exilio? El pueblo termina el exilio en Babilonia con el rey Ciro de Persia y vuelve a Jerusalén. Decíamos que vuelve solo un resto, ese pequeño resto que es el hilo conductor de la historia de la salvación. Hay que tener en cuenta que volver a Jerusalén no era un plato de gusto. ¿Con qué se iban a encontrar? Con un templo totalmente devastado, en ruinas, carbonizado, con sus casas destruidas, y ya había judíos que estaban en Babilonia, que habían montado negocios, que estaban contentos, que les iba bien. O sea, volver a Jerusalén no era qué maravilla, vuelvo a mi casa que me abaniquen, era vuelvo a mi casa a reconstruir todo para la gloria de Dios. Y esto, Jaime, lo digo porque muchas veces a nosotros también nos cuesta volver a esa vida de oración, nos cuesta volver a la iglesia, pues nos cuesta, o sea, dar gloria a Dios exige salir de nosotros mismos y darnos a los demás, y eso nos cuesta a todos. Sí, es verdad que cuando tú dejas de hacer oración, luego volver a retomarlo es complicado. Pues imagínate que esto ya no es dejar de hacer oración, esto ya es volver a encontrarte tu casa totalmente en ruinas y empezar a reconstruirla con tus propias manos. Bueno, pues los que volvían estaban entusiasmados, por lo menos iban con esperanza. Ese resto al que Dios había hablado a través de sus profetas iba con esa esperanza de reconstruirlo todo y estaban decididos a empezar a reconstruir, a hacer una nueva Jerusalén y un nuevo templo. Vamos a leer el Catecismo. A pesar de la ley santa que le da y le vuelva a dar el Dios Santo, y aunque el Señor tuvo respeto a su nombre y usó de paciencia, el pueblo se separó del Santo de Israel y profanó su nombre entre las naciones. Por eso, los justos de la antigua alianza, los pobres que regresaron del exilio y los profetas se sintieron inflamados de pasión por su nombre. Bueno, pues aquí los tenemos que vuelven a Jerusalén y que se encuentran escombros, ruinas. No se había hecho absolutamente nada durante medio siglo. Es como cuando te vas de tu casa y dejas toda la cocina sin recoger y vuelves y sigue igual. Sí. Pues lo mismo. Sí, sí, pues exactamente lo mismo. Se encontraron Jerusalén tal y como estaba hacía medio siglo. Y comenzaron a poner los cimientos del templo. Primer jarro de agua fría. El templo, se dieron cuenta que ya no iba a ser tan grandioso como el templo de Salomón. No podían reconstruir el templo de Salomón. Salomón había utilizado muchísimos esclavos, muchísimas personas para construirlo y ellos no tenían ni los medios ni tenían absolutamente nada. Eso fue el primer jarro de agua fría. Vamos a leer. Cantaron alabando y dando gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna tu misericordia sobre Israel. Todo el pueblo profería gritos de alabanza al Señor con motivo de la construcción de los cimientos del templo del Señor. Entonces, cuando se pusieron los cimientos de este templo delante de sus ojos, muchos de los sacerdotes, levitas y cabezas de familia, ancianos, que habían visto el primer templo, empezaron a llorar con grandes gemidos mientras otros gritaban de alegría. De modo que la gente no distinguía las voces de alegría de las de llanto, pues el pueblo entonaba himnos de alabanza y el estrépito se escuchaba desde muy lejos. Bueno, fíjate, Jaime, date cuenta que había personas que nunca habían visto el templo. Claro, y esas personas gritaban de alegría, pero es que habían nacido en el exilio. Claro, es como si hubieran vuelto a tener una conversión, ¿no? Sí. Y hubieran visto la casa construida, lo que era la casa de Dios. Claro,
Y para ellos era una maravilla, pero para los mayores, para los que habían visto el antiguo templo, pues lloraban o sea, por una parte de alegría de volver a reconstruir el templo, pero por otra parte lloraban de pena. Sí, o sea, bueno, realmente son como dos llantos de reconfortamiento en cierto sentido, ¿no? Porque sí. Unos lloran pues como arrepentidos de mira, hemos vuelto otra vez, pero y mira cómo era antes, pero están arrepentidos, y los otros pues se alegran de empezar de todo de cero. Y luego una cosa que hay que tener en cuenta es que ellos venían de Babilonia de ver unos templos grandiosos a todos esos dioses paganos. O sea, que no es que hubieran estado que es que venían de un lugar donde había muchísimo dinero y unos edificios inmensos y muchísimos templos. Entonces también ahí ellos van tomando conciencia de que su Dios es un Dios que no es como los dioses paganos y que tampoco sus templos tienen que ser como los templos paganos. Bueno, otro problema, entre comillas, ¿no? Otro jarro de agua fría de todo esto es que ahora tenemos el Santo de los Santos, donde antes se guardaba el Arca de la Alianza, vacío. Eso también... Es verdad. Tenemos además problemas con los samaritanos, porque Ciro había dado la orden de reconstruir el templo, pero los samaritanos al principio, cuando llegaron los judíos del exilio, querían unirse a los judíos y ayudarles a reconstruir el templo de Jerusalén, que en otros tiempos también había sido su templo. ¿Qué pasa? Que los judíos en el exilio, y este resto que volvía, había estado meditando día y noche que todo el exilio había sido y todas las desgracias habían sido fruto de la infidelidad de los hombres hacia Dios. Venían los samaritanos. ¿Os acordáis de los samaritanos? Los samaritanos pertenecían al reino del norte, que había sido invadido por los asirios en el año 722 a.C. Los asirios habían llevado, como habíamos comentado ya en programas anteriores, a gran parte de la población y habían metido a pueblos paganos. Por lo tanto, los samaritanos para los judíos eran totalmente paganos, estaban casados y casadas con personas paganos y adoraban, es verdad que adoraban al rey de Israel, pero entre otros dioses. Y lo último que querían los judíos era reconstruir el templo con personas que eran infieles a Dios, porque sabían cuál era el resultado de esa infidelidad. De ahí, Jaime, el odio que veremos luego en el Nuevo Testamento entre judíos y samaritanos, porque los samaritanos querían ayudar a reconstruir el templo y se sienten totalmente ofendidos porque los judíos no les dejan. Claro, ya entiendo el odio, sí. Pues de ahí el odio. Entonces, ¿qué hacen los samaritanos? Los samaritanos, que como hemos dicho se sienten ofendidos, lo que hacen es utilizar la burocracia persa para que no puedan reconstruir el templo de Salomón. Dicen, ¿a nosotros no nos dejáis que os ayudemos? Pues ahora vosotros tampoco lo vais a reconstruir. La burocracia persa debía de ser como la que tenemos nosotros hoy en día aquí en España, que es como una especie de pesadilla para nosotros y me imagino que para todas las personas que trabajan en la administración del Estado. Bueno, pues ahí se fueron, a la burocracia persa. ¿Qué hacían? Aparte de pedir papeles y papeles, también lo que hacía era sobornar a los funcionarios para que no les dejaran construir el templo de Jerusalén, por lo cual los judíos ahora ven que la construcción del templo queda parada. Es importante que nos pongamos en su lugar para ver cómo esto también ocurre en nuestras vidas. Cuántas veces queremos reconstruir un hogar, queremos reconstruir una familia, queremos reconstruir nuestra vida de oración, queremos reconstruir tantas cosas y al final todos son problemas, que vienen de los buenos y de los malos. Bueno,
Después del rey Ciro viene el rey Artajerjes, y Artajerjes no tenía ni idea ni estaba familiarizado con el edicto de Ciro que permitía reconstruir el templo. Los samaritanos lo que hacen es acusar a los judíos ante el rey Artajerjes, una vez que ya han sobornado a todos los funcionarios. Le dicen al rey Artajerjes que lo que quieren es reconstruir las murallas de Jerusalén para poder luego luchar contra, rebelarse contra el imperio persa. ¿Y qué hace Artajerjes? Artajerjes inicia una investigación y ve que efectivamente los judíos son un pueblo que se han rebelado muchas veces contra sus conquistadores, y ordena detener la construcción del templo. Por otra parte, y esto también es importante, no solo se había detenido la construcción del templo, sino que había judíos que alrededor del templo estaban construyéndose magníficos palacios. O sea, el templo en ruinas, hecho un asco, parado, y tú con tu palacio enfrente del templo. O sea, eso también iba haciendo que decayese el ánimo. Y gracias a estos profetas, a estos hombres de Dios, en este caso sobre todo Ageo y Zacarías, se acaba resolviendo la situación. Vamos a leer un pasaje del libro de Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo va diciendo, aún no ha llegado el momento de reconstruir el templo del Señor. ¿Acaso os ha llegado a vosotros el momento de habitar en vuestras casas atesoradas mientras este templo sigue en ruinas? Subid al monte, traed madera, reconstruid el templo, que yo me complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Bueno, pues aquí tenemos a Ageo que alienta a este resto y se empieza a reconstruir el templo, pero ahora ya con ese ánimo que les ha transmitido el profeta Ageo, y Zacarías también. Ya no esperan el permiso de Persia, ya el pueblo se ha cansado del rey Artajerjes, se ha cansado ya de todo, y además ellos sostienen que ellos tenían el edicto de Ciro. ¿Qué pasa? Que aparece el edicto original de Ciro. Y aquí vemos dos cosas. Vemos una, la importancia de los profetas, y la otra, el tener las cosas claras, porque esta vez cuando empiezan otra vez a reconstruir el templo tienen el ánimo y tienen las cosas claras, y cuando llegan los funcionarios a preguntarles qué hacen, como tienen las cosas claras, les dicen reconstruir el templo porque tenemos el edicto de Ciro. En esta cultura no se podía, o sea, si un rey hacía un edicto, no se podía revocar ese edicto, pero aunque fuera por ningún otro rey. Por lo cual, una vez que se encuentra el edicto de Ciro, ya no hay marcha atrás. Ya tienen vía libre para reconstruir el templo hasta el final. Y el rey Darío, que es ahora el nuevo rey, lo que hace es que se compromete a pagar las obras de la reconstrucción del templo con los impuestos con sus impuestos. Ellos eran ahora, Jerusalén es una provincia persa, tiene que pagar impuestos al rey de Persia, y el rey Darío con esos impuestos que recoge se compromete a pagar el templo. O sea, a pesar de todo se ve como Dios está permanentemente con ellos, porque Ciro era un ungido de Dios y su edicto es el que permanece, o sea, al final, ¿no? Y el que nadie se puede cargar, venga quien venga. Sí. Totalmente. Y esto lo vemos también en nuestras vidas. Dios también está siempre con nosotros. Cuando nosotros intentamos estar en gracia, a través de los sacramentos, a través de la oración, pues Dios está siempre con nosotros. Somos nosotros los que le abandonamos, no Él el que nos abandona a nosotros. Y aunque muchas veces pensamos que así lo hace, pues siempre es para sacar un bien mayor. No nos abandona, se mantiene oculto. Bueno, pues se termina ya por fin de construir el templo. Ya tenemos el templo construido, que eso es, bueno, imagínate, Jaime. Y el pueblo celebra la Pascua con gran alegría y da gracias
a Dios. Seguimos hablando de un pequeño resto. No hablamos de el pueblo, el numeroso pueblo. Aquí los que seguimos a Dios siempre somos un pequeño resto. Y este pequeño resto, como siempre, y a lo largo de toda la historia, estaba rodeado de enemigos poderosos. Tenemos un sacerdote y escriba que es Esdras. Esdras es súper conocido y es muy importante. Y Esdras gozaba del favor del rey de Persia. Bueno, ¿qué hace el rey de Persia? Le encarga que se haga cargo de la subvención oficial. Hemos dicho que el rey de Persia iba a pagar con los impuestos, iba a pagar la reconstrucción del templo, y le pide a Esdras que se haga cargo de recoger todos esos impuestos y de ocuparse que vayan a la reconstrucción del templo y a lo que haga falta del templo. Y el mismo Esdras tiene que nombrar jueces y magistrados en Judá. ¿Qué pasa? Que Esdras se va de Persia a Judá, y cuando llega a Jerusalén se encuentra, fijaos, que los sacerdotes y los jefes del pueblo se habían casado con mujeres paganas de los pueblos vecinos. ¿Ves? Ya empieza otra vez el ciclo de la infidelidad. Sí, parece que... O sea, es que es todo el rato igual. Es ese resto que vuelve del exilio, que empieza a reconstruir el templo, ¿qué tal? Acaba casándose con mujeres paganas, siendo infiel a Dios. Por eso Dios nos anuncia la venida de su Hijo Jesucristo, porque solo podemos alcanzar la santidad con la muerte y resurrección de Jesucristo, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos santifica, Él es el que nos cristifica, y Él es el que nos sana y nos devuelve pues ese corazón de carne que perdimos con el pecado original. Es impresionante. Esos sacerdotes, ese resto que había vuelto, pues se casa con mujeres paganas. Y esto es muy importante, mediante oraciones y argumentos, y gracias a su fuerte personalidad, o sea, fuerte personalidad acompañado de oraciones, acompañado de ayunos y acompañado de argumentos. Formación, oración y formación. Lo que hace Esdras es que insta al pueblo a que abandone a todas esas mujeres paganas y a todos esos dioses paganos, porque él se da cuenta que es una cuestión de vida o muerte. O sea, cuando tú adoras a dioses paganos, tu espíritu está muerto. A lo mejor no tu cuerpo, pero tu espíritu está muerto. Y si tu espíritu está muerto, pues después viene tu cuerpo. O sea, no. Entonces, Esdras ve que es una cuestión de vida, de vida o muerte. Y lo que hace es que les enseña la ley. Esdras es el que recoge los libros de la ley y los edita. Los edita. Más que los edita, porque esos se había editado ya gran parte en el exilio, lo que hace es que encarga a una persona a que los traduzca del hebreo al arameo. Antes hablaba el hebreo, pero ahora ya se habla el arameo. El arameo es una lengua parecida al hebreo, pero mucho más común en todo el Oriente Medio, que es la lengua que va a hablar nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Que los mayores entendían las escrituras en hebreo, pero los jóvenes ya no, y se las tienen que traducir al arameo. Así que establece una gran asamblea y lee a todo ese pueblo, a todo ese resto del pueblo, la ley de Dios. Esdras se convierte en el líder espiritual, y todo lo demás que no es espiritual queda a cargo de Nehemías. Nehemías era un judío de la corte del rey persa, que también, como Esdras, quería ver Jerusalén totalmente reconstruido. Total, que hacen una pareja estupenda, porque el rey de Persia le nombra gobernador de Judá
por lo cual tenemos, por una parte, tenemos el líder espiritual, que es Esdras, un escriba y sacerdote, y por otra parte tenemos el gobernador, que es Nehemías. Y entre ambos deciden levantar Jerusalén, defenderse de los ataques de los samaritanos, y el mismo Nehemías, que era un hombre rico, corre con su dinero a cargo de toda esa reconstrucción del reino. O sea que aquí entonces entra por primera vez la separación entre lo espiritual y lo demás. Pues sí y no. Sí, efectivamente, pero Esdras y Nehemías son están unidos. Por lo cual Nehemías es gobernador, pero basándose en la ley de Dios. O sea, entonces no es como ahora, claro. No es como ahora, que por una parte va Esdras proclamando la ley de Dios y por otra parte Nehemías hace lo que le da la gana y no hace caso a la ley de Dios. Es para mi gusto, el estado perfecto. O sea, se separa porque uno se dedica al tema espiritual y el otro se dedica al día a día, a gobernar, pero en comunión. Ojalá tuviéramos Ojalá. eso hoy en día, pero sí. me temo que no. Pero bueno, todo es posible para Dios. Sí. Y además que con Jesucristo ya se había separado del todo. Estaba gobernando ya otra persona y él pone el primer papa, así que... De todas formas, bueno, esto lo cuentan los historiadores, ¿no? Que el hecho de luego unir Iglesia y Estado también tiene sus complicaciones. Claro, porque, sí. En fin. Bueno, pues vamos a ver. Menos mal que llega Nehemías y que pone su dinero, porque todo iba degenerando y nos encontramos en Jerusalén con judíos que están comprando a sus propios vecinos como esclavos. O sea, los vecinos que no tienen dinero acaban vendiendo a sus hijos como esclavos porque no tienen para comer. Y son los propios judíos los que compran a esos vecinos o los venden como esclavos. O sea, impresionante. ¿Y qué pasa? Que encontramos un problema mucho peor que la idolatría, y es la hipocresía. Tenemos a hombres ricos que compraban y vendían a sus vecinos y que luego se iban al templo, que ya se había reconstruido, a presentar una pequeña ofrenda. Y encima, imagínate, claro, con esa mentalidad lo que ofrecían era una porquería, o sea, como Caín, ¿no? Que ofrecía lo peor de su rebaño. ¿Ves? Es todo una cosa que te lleva a otra. Bueno, pues tenemos aquí al profeta Malaquías, que pronuncia unas duras palabras contra todos estos hipócritas que están profanando el altar. Cuando presentáis para el sacrificio una res ciega, ¿no es eso algo detestable? Cuando presentáis una res coja o enferma, ¿no es eso algo malo? ¡Hala! Ofrécesela a tu gobernador. ¿Crees que le agradará o le será grato? Claro, al gobernador no le ofreces eso. Dice, bueno, esto es para Dios, pero al gobernador no le ofreces eso. Bueno, ¿qué pasa? Que los sacrificios eran imperfectos, pero tampoco Dios quería sacrificios perfectos. Dios lo que quería era justicia. O sea, Dios no quería un sacrificio de un animal en el templo cuando acabas de vender a tu vecino. Dios lo que quería era justicia. Eso es lo que quería, y eso es lo que leemos en el libro de Zacarías. Esto dice el Señor de los ejércitos: dictad las sentencias según la verdad, practicar la piedad y la misericordia cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda y al huérfano, ni al forastero y al pobre. No maquinéis el mal en vuestro corazón cada uno con su hermano. No maquinéis el mal en vuestro corazón. Eso es lo que el Señor quería en esos momentos y lo que quiere para cada uno de nosotros. ¿De qué le sirve al Señor que hagamos tanto ayuno o tanto tal si después estamos cargándonos a nuestro vecino? Es verdad. Y el profeta Malaquías continúa, como todos los profetas anteriores, anunciando la salvación. Ved que envío mi mensajero a preparar el camino delante de mí. Enseguida llegará a su templo el dueño, a quien buscáis, el ángel de la alianza, a quien deseáis.
Pues aquí nos quedamos con Jerusalén, con el templo reconstruido, con esa sed de Dios de que le ofrezcamos nuestros corazones para Él poder cambiarlos y de que le ofrezcamos la justicia que es propia de Él, es decir, la santidad. Y continuamos ya en el siguiente programa dentro de 15 días. Muchísimas gracias, Jaime, y muchísimas gracias a todos vosotros por haber compartido este rato con la palabra de Dios.